Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Y bueno, como lo hemos estado haciendo anteriormente y en las anteriores grabaciones, hay que recordar un poco de lo que vimos. Y bueno, estuvimos viendo lo que era el funcionalismo sociológico y en este caso la teoría comprensiva o interpretativa de Max Weber. En la primera, en este caso, viene siendo la de Emil Durkheim. Y bueno, primeramente lo que era el funcionalismo sociológico se encaminaba en que ver las sociedades tenían, en este caso, una estructura en la cual cada uno de sus diferentes, o más bien elementos, instituciones, personas y reglas funcionaban de una manera adecuada para que realmente la sociedad pudiera llegar a buen puerto, perdón. Y asimismo también se enfocaban en este caso, que fue lo de Emilio Durkheim, en decir que, bueno, tenían que estudiar las sociedades era interpretar todo este tipo de factores y que también, según Emilio Durkheim, una de las partes fundamentales por las cuales las ciudades se sostienen es por no ciudades, sino más bien sociedades, se mantienen es por la solidaridad, ¿no? Y él comenzaba a decir que, bueno, antes había una solidaridad mecánica en la cual se hacían diferentes tipos de acciones, pero sin darle importancia a cada una de las diferentes actividades que hacía cada uno de los individuos. Ahora bien, esa sociedad en general o genérica lo que propone es que ver en cada una de las acciones algo importante, algo indispensable que hace que realmente funcione. Y si realmente algo pasa o realmente se tiene que cambiar, lo que dice Milton Keynes es que no tiene que haber una revolución, como bien lo decía Karl Marx, sino tiene que haber una reforma o distinto tipo de reformulación de reformas para que realmente esto suceda. Por su parte, también en este caso, Max Weber nos dice que, bueno, al romper, o más bien que no va a seguir la metodología de las ciencias naturales o de la filosofía natural, y que va a seguir uno distinto, que es la interpretación de los sentidos de las personas. Es decir, cada cultura tiene diferentes tipos de acciones, de entidades a las cuales sigue, de cultura y de pensamientos, pero no solo es interpretarlos de una manera objetiva, es decir, no solo es decir, hacen esto y esto, sino saber el por qué, cuál es la esencia de hacer este tipo de ritos, de hacer ese tipo de actividades, de seguir a cierto tipo de deidades, y eso se refiere al método interpretativo, en este caso, o comprensivo de las comunidades. Es decir, Max Weber interpreta que cada individuo tiene diferentes formas de comportarse y por ende eso hace que surjan cierto tipo de sociedades, pero esto da pie a que realmente interpretemos por qué piensa esto, cuál es la esencia de seguir ese tipo de acción. Y esto en comparación de el método distinto de Max Weber y en este caso de Emir Durkheim. Que si ves, parten ya no de algo que está establecido o de algo a lo que tienen que llegar a ser las sociedades, como diría Karl Marx, sino que realmente interponen como las características, en este ponen los sentidos, la interpretación y una serie de factores que tienen que entender, en este caso, que tienen que entenderse de la sociedad para realmente llevarla a buen puerto. Y también toman aquí ciertos factores que tienen que tener valores y tienen que tener principios, pero estos también tienen que ser escogidos por las personas. Ahora bien, durante el siglo XX también se desarrollaron diferentes tipos de teorías sociales que también ayudaban a explicar de mejor manera y también de una manera diferente en comparación de las ciencias naturales esto que estamos viendo, ¿no? Y también algo muy importante que quiero que notes que, bueno, primero las ciencias sociales partieron de esa cientificidad con Augusto Comte y el positivismo de que tenían que estudiarse la sociedad como una naturaleza más, como algo predictivo. Ahora bien, se están dando cuenta que no que hay una serie de elementos muy distintos en torno a la sociedad y que realmente no encajan con el objeto de estudiar las ciencias naturales para hacer que se haga una nueva metodología, una nueva interpretación y que sobre todo no se determine, sino que también se tomen en cuenta las intenciones, las pasiones, los sentimientos de cada uno de los individuos para que esto dé pie a que una sociedad mejore en ese sentido y sobre todo se transforme a un bien común. Y es por eso, como bien dice ahí, teorías sociales que surgen y se desarrollan en el transcurso del siglo XX. Y bueno, sin más, comencemos. Primeramente, tenemos la teoría crítica, que es una de las más fundamentales y de las cuales en este caso estuvieron estudiados de diferentes maneras y como tal empieza en Frankfurt, en la escuela de Frankfurt, en la cual cuestionaba el positivismo y sobre todo el determinismo económico, en este caso de la visión materialista del marxismo. Es decir, criticaba primeramente que las ciencias naturales, bueno, las ciencias sociales tuvieran que seguir la metodología de las ciencias naturales, que no esta rigurosidad cientificista, como bien te había dicho, y por otra parte el determinismo económico, es decir, la manera en cómo se hace un producto o la fuerza de producción en este caso, más bien, dependiendo del sistema económico que ellos tengan, es lo que va a determinar en este caso las cuestiones sociales. Para ello se ponía plenamente a eso y decían que ignoraban algo muy importante, que era la razón, y en ese caso, la razón que el hombre podía tener en torno a las decisiones que él podía involucrarse, y sobre todo en este caso que también tiene una capacidad reflexiva en torno a las cuestiones que le estuvieran pasando.
En otras palabras, nos decía la teoría crítica que también el hombre podía decidir y que tenía esta capacidad de reflexionar y de criticar todo este tipo de acontecimientos que le estaban sucediendo. No era como un ser que realmente dijera, ah, pues esto va a pasar y me tengo que esperar estas condiciones. No, realmente no. Lo que ellos proponían era que realmente el hombre pudiera pensar por sí mismo y sobre todo entender esta realidad a partir de su reflexión y criticismo. Y bueno, dentro de los autores que tenemos de la teoría crítica está Herbert Marcus, John Habermas, Max Horkheimer y Theodor Adorno, que se proponen en este tipo de criticar este tipo de positivismo, esta teoría de materialismo histórico y sobre todo cómo llegar a que el hombre se cuestionara sobre este tipo de nuevo de cambios sociales que estaban aconteciendo, en este caso, en su sociedad. Y bueno, en este caso, para ello las sociedades, como bien lo dice la diapositiva, era un conjunto de normas, de instituciones, reglamentos y leyes que los humanos llevan a cabo para convivir y establecer cierto tipo de lazos de unión. Es decir, dentro de una comunidad hay este tipo de factores, instituciones, reglamentos, leyes y normas que regulan el comportamiento de las personas y esto hace que puedan convivir unos con otros. A su vez, también nos dice que esto da personalidad a las personas, es decir, una vez que conviven con diferentes tipos de allegados, familiares, amigos, instituciones o normas, es como se van dando las personalidades de cada uno de ellos y es como va desarrollando cierto tipo de competencias, ¿no? Y eso es lo que hace que un sujeto se pueda desenvolver, pueda actuar y sobre todo emplear un lenguaje, es decir, lo que nos determina a ser quienes somos es cuando interactuamos con los demás y sobre todo estas interacciones van determinando cómo me comporto, quién soy y realmente qué puedo esperar. Sin embargo, también la teoría crítica hace hincapié que esta individualización de ser responsables, de ser autónomos y de ser críticos está dentro de un mundo en que cada vez es más complejo, en que cada vez es más difícil y sobre todo trae cierto tipo de enfermedades como son el estrés, la angustia y la ansiedad, ¿no? Porque eso también, bueno, si cada individuo puede relacionarse con los demás y cada individuo en este caso puede darse diferente tipo de personalidad acorde con quien se relacionen, pero en este caso recordemos que la vida de cada individuo es diferente, ¿no? Y cada uno a lo mejor puede tener cubiertas cierto tipo de necesidades básicas y otros no tienen que luchar constantemente a cubrirlas. Y esto va a generar diferentes tipos de ansiedad, angustia y estrés por realmente no reunir o no darse personalidad o estar en este caso obligados a vivir una vida que no les gusta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un adolescente que a lo mejor sus papás le imponen a estudiar medicina cuando realmente no quiere estudiar medicina, él quiere estudiar teatro o otra materia muy distinta a ella. Y es cuando también, en este caso, la teoría crítica hace mención de que, bueno, hay sociedades que hacen esto, tienen normas, los humanos se dan una personalidad. Sin embargo, esto puede causar que en este mundo tan cambiante, tan diverso, lo que haga es que surjan cierto tipo de enfermedades porque hay cierto tipo de limitaciones que los hacen, en este caso, enfermarse. Y uno de los que también autores, en este caso, que vio que había cierto tipo de inconvenientes en el momento de establecer cierto tipo de persona, o más bien darse personalidad a los hombres, fue Marcuse, quien en este caso nos decía que realmente, bueno, que las sociedades en este caso tienen las mismas formas de comportamiento, las mismas formas de pensar, las mismas visiones del mundo, porque como bien lo decía, comparten las mismas películas, las revistas, programas de radio y melodías. Y eso hace que la sociedad te imponga cómo comportarte, independientemente si te guste o no, independientemente si estás de acuerdo, eso trae tu felicidad. Para Marcuse notó que realmente las sociedades actúan de una cierta manera o se amoldan acorde a lo que les dicen, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, perdón, puede ser una jaula que tiene atrapadas las inquietudes sociales, ¿no? Porque no todos pensamos de la misma manera y no todos tenemos los mismos intereses. Entonces Marcuse empezó a notar y propiamente vio el caso, en este caso, de la clase obrera que se adaptaba al sistema social imperante, es decir, a lo que venía propiamente de Europa, sin preguntarles si realmente estaban de acuerdo o no. Y es por eso, en este caso, que había que repensar la sociedad y sobre todo adaptarla a no a cuestión de solo algunos cuantos, sino en cuestión de que todas las personas pudieran tener, en este caso, la misma importancia y valía en torno a la toma de decisiones. Y es por eso que este tipo de pensamientos de Marcuse, sobre todo que las personas fueran críticas y reflexivas en torno a lo que ellas querían, dio pie a que hubiera diferentes tipos de revueltas estudiantiles, es decir, que los estudiantes fueran escuchados y no someterse al, a lo establecido por el gobierno, es decir, callarlos y someterse a lo mejor a ese tipo de imponer cierto tipo de conocimientos que sí se puede conocer, que no, y sobre todo en este caso a ser escuchados, que también eso dio pie, o más bien este tipo de movimientos fueron encaminados por Marquillos al decir que realmente no teníamos que ser enjaulados en torno a lo que decía la sociedad.
Y esas también aportaciones de Marcuse hicieron que hubiera diferentes tipos de movimientos. Como bien lo pudiese ahí, en los años 60 se desencadena en el mundo una nueva oleada de actividad feminista. Es decir, también las mujeres empezaron a tomar voz y voto a este tipo de movimientos, esto por la represión machista que ha habido a lo largo del tiempo, pero también las mujeres al momento de ver que, bueno, estos cánones que estaban impuestos por la sociedad realmente benefician mayormente a los hombres y tampoco las mujeres se quieren quedar atrás y es como surgen este tipo de feminismos en torno a la lucha por sus derechos y igualdad en torno a esta sociedad machista en la que vivían. Se favoreció por el clima general del pensamiento crítico. Se caracterizó por la irritación de las actividades que se unieron a los movimientos contra la guerra y a favor de los derechos humanos. Es decir, esta nueva teoría crítica y sobre todo las aportaciones de Marcuse y todos ellos, en este caso que mm, estaban ahí, lo que querían es que ver que había cierto tipo de sistemas en los cuales estaban introducidos las personas y los cuales en este caso los tenían reprimidos y lo que tenían que hacer es que, bueno, realmente preguntarse, ¿es lo que quiero? ¿Es lo que necesitamos? Y en este caso era ah, levantar la voz y sobre todo manifestarse en torno a esto que realmente no les gustaba o para ellos no parecía lo más adecuado. Y en este caso, para generar un cambio sin violencia y sin revoluciones y sin matanzas, en este caso la teoría crítica retomó lo siguiente. Lo que quería hacer es, en este caso, hacer una crítica, como bien lo dice, y hacer denuncias sobre cómo estaban controlando cierto tipo de factores, ¿no? Que había cierto tipo de acciones de las cuales se estaban llevando de mala manera y que realmente los trabajadores estaban siendo explotados sin tener voz y voto dentro de lo que ellos hacían. Y es por eso que la teoría crítica retomó este tipo de método dialéctico, teoría y práctica, ¿no? Critico primero algo que está haciendo mal, algo que realmente no está funcionando y que realmente trae consigo violencia a, a algún sector de la población y lo que tienen que hacer es practicarlo, es decir, hacerlo de una manera distinta, sin hacer uso de la violencia, sino cambiar cierto tipo de acciones en las cuales no se tienen que realizar, ¿no? Y primordialmente fue al capitalismo moderno y la relacionada instrumental funcional, en el cual se hacían una cantidad de productos, en la cual en este caso hacía notar a las personas que tenían que obtener cierto tipo de productos para, en este caso, ser lo mejor, o en este caso ser tener un cierto tipo de estatus. Y lo que realmente criticaban estas era este tipo de formas y sobre todo la opresión, que realmente el gobierno lo que quería realizar era decir lo que ellos querían sin escuchar al pueblo. Entonces la teoría crítica se encargó de eso, de hacer este tipo de método, no criticar algo que ellos estaban haciendo y sobre todo que la gente observara que eso estaba de mala manera y lo tenían que cambiar. Y es como por eso empezaron a hacer la práctica, es decir, primero hago la teoría, justifico algo que están haciendo mal para que la gente se entere y posteriormente digo qué es lo que tienen que hacer para que en este caso no sean oprimidos. Y bueno, después de la teoría crítica también surgieron distintos tipos de enfoques que a lo mejor retoman la teoría, la teoría marxista, el funcionalismo sociológico, la teoría comprensiva interpretativa de Max Weber y cambió en cierto tipo de aspectos, ¿no? Y entre los siglos XX, nuevos intentos por conocer la sociedad emergen a través del funcionalismo estructural, como bien te lo decía, del estructuralismo y el postestructuralismo, el neofuncionalismo, del interaccionismo simbólico de la en tu metodología, la teoría feminista, la teoría crítica, la teoría del conflicto, la teoría del intercambio, la teoría de sistemas, entre otras más. Y a su vez también utilizan otro tipo de paradigmas, de metodologías, es decir, realmente lo que hacen es agarrar cierto tipo de teorías que ya estaban, en este caso, que fueron reformuladas, como la de Max Weber, la de Durkheim, la teoría crítica, en este caso también el materialismo histórico, y lo que hacen es reformularlo para adaptarlo a este tipo de nuevas necesidades que estaban surgiendo entre las sociedades, ¿no? Y eso ha pasado a lo largo del tiempo, como diferentes teorías son encaminadas a explicar los aconteceres para ahora interpretarlos de distinta manera y cambiando cierto tipo de enfoques de las teorías ya vistas, para, en este caso, darle un auge, o más bien, proponer una teoría distinta y que sea más abarcadora en comparación de cómo inició, principalmente. Y también hoy en boga, o más bien no en boga, sino lo que también están en cuenta en las ciencias sociales son los estudios subalternos. Los estudios subalternos vienen principalmente de la historiografía hindú y se ocupaba principalmente de la conciencia de los movimientos de subordinación. Es decir, había cierto tipo de grupos de personas, en este caso, que la historia que ellos contaban de cómo en este caso habían sido conquistados o cómo realmente habían sido maniatados, no contaban, sino realmente contaban en este caso la de los conquistadores. Y principalmente estos se enfocaban a grupos de mujeres, eh, mujeres, grupos étnicos y trabajadores como objetos de privados de conciencia y víctimas pasivas de esclavitud. ¿A qué se refiere esto? Estudios subalternos quiere decir que realmente tomemos en cuenta otro tipo de historia. Es decir, pongamos un ejemplo, el de México.
El de México en este caso fuimos conquistados por los españoles, ¿no? Ahora bien, en este caso siempre se toma en cuenta la historia que cuentan los españoles. ¿Por qué no tomamos en cuenta la historia en este caso de nuestros antepasados? ¿No importa? Y eso se refiere a subalternos. Subalternos quiere decir en ese sentido que se tome en cuenta otras consideraciones de la historia, que realmente no los tomemos como pasivos, como algo que realmente no tiene relevancia, no tiene importancia. Esta historia del de nuestros antepasados, sino con esos estudios subalternos lo que se pretende es ver la historia ya no solo desde un punto de vista, sino desde diferentes puntos de vista y propiamente de las personas en este caso que fueron maniatadas, violentadas, para que nos cuenten este acontecer y se dé una nueva interpretación de una historia que ya estaba establecida principalmente por una visión europea, por eso les llama teorías postcoloniales. Postcoloniales principalmente en este caso surgió en el Imperio Británico o en este caso criticando al Imperio Británico, pero no fue que se extendió en este caso a cualquier estudio y lo que pretende es que realmente se tome en cuenta a la historia de nuestros nativos, de cada una de las diferentes naciones, y que realmente no se ve en una posición desventajosa y periférica cierto tipo de características, ya sea personas nativas, ya sea personas homosexuales, personas que pertenecen a un cierto tipo de etnia, clases sociales, marginadas, etcétera. Es decir, este tipo de estudios buscan darle voz y sobre todo participación a aquellas personas que siempre han sido marginadas, principalmente a nuestros nativos, o a personas que piensen de distinta manera a cómo ha sido establecida la sociedad, o a cierto tipo de grupos o etnias que se ven como lo anormal, como lo malo. Y lo que buscan es que, bueno, propiamente Europa nos ha dicho cómo comportarnos, cómo actuar, qué conocimientos sí son válidos, y este tipo de nuevas interpretaciones en toda la sociedad nos dice que no, que realmente eso no va, y que tenemos que desligarnos de lo que nos dice Europa para comenzar a darle participación a este tipo de grupos que siempre han sido marginados. Y un ejemplo en este caso de América Latina viene siendo Vignolo, que en este caso nos dice que, bueno, principalmente se enfoca en las culturas originales y mestizas de América Latina y sobre todo hace una crítica al eurocentrismo. Es decir, el eurocentrismo nos dice que parte que lo realmente verdadero viene de Europa. Y realmente, como bien te lo decía en este caso los españoles, ¿no? Que ellos empezaban a imponer propiamente lo que ellos pensaban que era lo correcto, dejando a un lado, en este caso, las ideas que tenían cada una de las culturas, en este caso, prehispánicas. Ahora bien, en ese caso dice que esto es desventajoso y que realmente solo beneficia a esta visión europea que tienen sobre América. Y lo que busca en este caso, la manera de cómo hacerlo es a través de esto, ¿no? Le interesa evidenciar las tensiones del proceso histórico de la modernidad por el rol hegemónico que asumió Europa respecto al mundo. Es decir, realmente tomar en cuenta lo que dicen, en este caso, los malos tratos, la violencia que hubo, el, el, el proceso de culturización, ya sea que se ha hecho con violencia o sin violencia, pero el punto de esto de Wignolo es otra vez recontar la historia para darle una nueva reinterpretación, como bien te lo decía, ¿no? Que estas dinámicas sirvan de que, bueno, eso me dice Europa, pero ahora las personas que como tal acontecieron y nuestros nativos, ¿cómo lo pueden explicar? Y eso da pie a hacer una nueva interpretación de estos acontecimientos históricos y, como bien te lo decía, darle una voz y voto y sobre todo desligarnos de estas ideas eurocéntricas de que nos dicen cómo actuar y cómo contar cierto tipo de hechos. Dentro también de estos estudios tenemos a Escobar, que nos dice que en este caso la historia o realmente la realidad latinoamericana ha sido vista desde esto, desde los buenos, los malos, los salvajes y los bárbaros, bueno, de los malos, los salvajes o bárbaros de los civilizados. Los sujetos sobre los objetos, la cultura por encima de la naturaleza, el individuo debe a su comunidad. Es decir, constantemente nos dicen que esta interpretación de Latinoamérica fue descubrir este nuevo mundo, ¿no? Que realmente no era que lo descubrieran, sino que ya estaba ahí y que eran distinto tipo de saberes en comparación de Europa. Y que a lo largo del tiempo se ha visto como los bárbaros, como los salvajes y los que tenían, los que no tenían pensamiento y es por eso que tienen que ser dominados y en este caso encomendados a hacer cierto tipo de cultura, cierto tipo de prácticas porque ellos eran los salvajes. Para Escobar en ese sentido, lo que pasa es hacer una reconstrucción de la historia, es decir, saber que este tipo de historia que se cuenta normalmente en torno a América Latina siempre ha sido tergiversada y sobre todo mal contada porque solo se cuenta desde la visión de de los vencedores, ¿no? Y ahora los vencidos también tienen eh, este tipo de voz para realmente contarlo y esto también puede cambiar una interpretación sobre el acontecer y el andar de las personas y esto da pie a interpretar una nueva sociedad y por ende darle importancia a este tipo de
grupos vulnerables que siempre han hecho a un lado propiamente como son los grupos indígenas, ¿no? Siempre promovemos que, los indígenas son una parte primordial, interesante de nuestra historia, pero normalmente los vemos en la calle y los hacemos a un lado, ¿no? O realmente los vemos como feos porque se visten de cierta manera, porque utilizan cierto tipo de indumentaria. ¿Por qué? Porque esto ha sido impuesto por los cánones de Europa, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que ser, ¿no? Y eso es lo que realmente en tanto ese tipo de autores nos proponen esto, que hay una nueva interpretación, una reconstrucción, o en este caso de construir, en este caso, la historia para verla de una diferente manera y con esta visión de aquellas personas que siempre han sido calladas. Otro también de los autores que proponen una nueva, en este caso, interpretación de la sociedad es Sigmund Bauman. Nos dice que realmente ese se da en dos momentos. Primeramente, ver que es algo necesario o que el cambio es algo necesario y dinámico. Y que realmente, en este caso, en esta sociedad en la cual es más difícil saber cómo comportarme, a lo que le llama sociedad líquida, en la cada vez que los valores constantemente son criticados y que este tipo de leyes que nos dicen cómo hacer, constantemente se critican y ahora bien ya no sabemos cómo. Si bien Sigmund Bauman dice que esto nos puede como tal asustar, pero que realmente el cambio es la única constante y la única manera de realmente llevar a buen puerto y unas mejores condiciones de vida al hombre. Es decir, por una parte están constantemente los cambios, pero que este cambio no sea negativo, sino que realmente sea positivo y verlo como lo esencial de la vida, que constantemente los humanos cambian, constantemente se están construyendo y esto da pie a hacer diferentes tipos de actividades que realmente encaminen a un nuevo tipo de actividades y por ende también a nuevo tipo de sociedades. A eso se refiere Sigmund Bauman. Y bueno, a grandes rasgos, lo que propone en este caso este tipo de diferentes tipos de teorías es, en este caso, analizar de una manera distinta la sociedad y como bien se hace, que todas las personas tengan voz y validez dentro de este acontecer para que realmente cuenten su perspectiva, ¿no? Y no solo en este caso tengan relevancia e importancia, sobre todo verdad, a algunos tipos de historias. Y es por eso en este caso que William Mills también propone un concepto muy importante que se llama imaginación sociológica. Y para llevarlo a cabo en este caso es darse cuenta que no solo importa el individual, como ya bien lo habíamos mencionado, y no las experiencias personales, sino que realmente ni tampoco lo dominante, es decir, no solo importa lo que yo piense, ni tampoco lo dominante, es decir, lo que me diga la sociedad, sino que realmente se refiere a una experiencia colectiva en el cual tanto las individualidades, es decir, cada uno lo que piense, pero también en general lo que la mayoría queremos, o más bien lo que todos queremos propiamente, también tenga importancia. Por eso le llama imaginación sociológica, porque no importa la ideología dominante, no importa lo individual, sino realmente importa lo colectivo en el cual se lleva a buen puerto las actividades para una buena comunidad y sobre todo que todos tengan la misma importancia, la validez y que este tipo de decisiones encaminen a que realmente todas las personas tengan una igualdad ante la sociedad, los mismos derechos, los mismos valores y sobre todo las mismas oportunidades para mejor. Y bueno, eso sí, toda mi parte. Si ves, pues bueno, ha cambiado mucho en este caso las teorías eh, de las ciencias sociales, o más bien el andar de las ciencias sociales, que ahora es una interpretación, una compensación sobre este tipo de aconteceres y que tome en cuenta las decisiones, las perspectivas y aquellas personas que siempre han sido marginadas. Y bueno, eso sí todo de mi parte. Espero que realmente te haya gustado el tema y sobre todo que haya cumplido cualquier, en este caso, hayas cumplido cualquier concepto y sobre todo estos diferentes tipos de enfoques de las ciencias sociales. Y bueno, yo me despido. Hasta luego.